Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Vivas. Primero agradecerte que estés aquí, que quieras compartir este tiempo conmigo hablando sobre Product Marketing. Agradecerte también que hayas entrado a mi web y que hayas descargado este contenido, que estés visualizando este contenido. Así que nada, no me enrollo mucho más y vamos directamente al contenido. Primero, presentarme un poco. Mi nombre es Jesús Vivas. Aquí he dejado algunos temas sobre los que podríamos hablar perfectamente compartiendo una caña o simplemente a través de videollamada. Podremos hablar de marketing, de growth, de no-code, de modelos de negocio SaaS. Básicamente aquí es donde tengo más expertise. Y de fútbol, pues ya la cosa se pone complicada y como ves tenemos aquí unas cuantas cervezas encima. Bien, esto es lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar sobre qué es el Product Marketing, cómo crear un Customer Journey de una forma bastante sencilla, cómo acelerar el proceso de diseño y experimentación y después, bueno, en el apartado de facts lo haremos no interactuando, pero si tenéis alguna pregunta, pues sentidos libres totalmente de preguntarme. Sí que quiero dejar claro que esto no es un proceso complejo, es decir, la idea de este vídeo y la idea de estos pasos es hacerlo lo más sencillo posible, es decir, nos estamos quedando con la primera parte o las nociones básicas de todo esto, con lo cual no toméis esto como un curso avanzado o si pensáis o entendéis que falta contenido, tened en cuenta que esto es algo bastante básico y bastante inicial, simplemente para introducirnos en lo que es el product marketing, en lo que es el Customer Journey y en acelerar el proceso de diseño y de experimentación. Bien, lo primero por lo que tenemos que empezar es qué es el Product Marketing y por qué es tan importante, por qué todo el mundo habla ahora mismo de Product Marketing, cuáles son las diferencias que tiene con Growth y demás. Bien, pues así es como a mí me gusta verlo. De hecho, esta imagen de Product Marketing Alliance me parece súper buena porque básicamente es como la piedra angular entre el departamento de marketing, la parte de producto, Customer Success, que está en contacto con el cliente, y el departamento de ventas. Es como ese círculo que comparte los otros círculos y que hace de piedra angular y que hace de canal y de canalizador de todas estas áreas. Entonces, representa por una parte la voz del cliente junto con la parte de Customer Success, influye mucho en la parte de adopción y promoción del producto, que eso lo comparte con el equipo de producto y con el equipo de marketing, experimenta y prototipa, que eso lo comparte con marketing y con growth, en este caso nos haría falta un círculo más, pero bueno, aquí en marketing podemos meterlo entre growth y producto, y intenta optimizar los procesos dentro del proceso de ideación de producto, eso básicamente teniendo feedback de Customer Success, feedback del departamento de ventas y mejoras en el departamento de marketing, intenta crear un proceso en la parte de producto en el que se pueda pasar a la parte de desarrollo, a la parte técnica, briefings o descripciones de producto o feedback de producto lo más detallado posible para que el equipo de producto se encargue de implementarlo. Como pongo aquí, no es un perfil que se encargue de ads, es decir, no hace SEM, no es un perfil que se encargue de la parte de SEO, pero sí que es importante que tenga nociones básicas o que tenga conocimiento de cómo funciona tanto SEM como SEO, como la parte de Customer Success, como un proceso de ventas, como algo de conocimiento técnico, si es posible, en la parte de producto, porque eso le va a hacer entender mucho mejor cada una de las áreas que compone este círculo. Con lo cual, idealmente un perfil de Product Marketing comprende de la parte de marketing o ha trabajado en marketing, entiende cómo es el proceso en Customer Success, ha formado parte de algún proceso de venta o en la parte de marketing, o bien automatizando la parte de ventas junto con el departamento de sales. Y además, si comprende algo de producto a nivel técnico, pues muchísimo mejor. Esto es lo que se encargaría una persona o un perfil de Product Marketing. Bien, aquí os he dejado a nivel porcentual de qué es lo que se encarga una persona de Product Marketing. La Product Marketing Alliance, perdonad, se encarga de hacer contenido muy, muy top, que desde ya os lo recomiendo que vayáis a su web y lo veáis. Y una de las cosas muy top que ha hecho ha sido una especie de encuesta en el que pregunta a los usuarios que son de Product Marketing qué se encargan en su día a día. Pues bien, aquí tenemos una lista de las cosas principales en las que se encargan, desde posicionar el producto, desde manejar lanzamientos, tanto del producto como de nuevas features que van saliendo de los productos digitales, ayuda al departamento de Sales, Customer Marketing Research, Storytelling. Como veis, estas son algunas, entre otras, de las posibilidades que tiene una persona de Product Marketing. Así que si lo que estáis haciendo ahora mismo encaja con algo de lo que está aquí, probablemente tengáis una parte de Product Marketing en vuestro día a día.
Bien, ¿qué es el Customer Journey y para qué sirve? Bien, el Customer Journey no es más que un proceso por el que pasa el usuario para comprar un producto o servicio, como dice aquí. Nos sirve para identificar el stage, es decir, el estado en el que está actualmente el usuario en este ciclo de vida. Y para mí es una herramienta indispensable. Ahora os voy a explicar un poco por qué y lo vamos a ver un poco más en detalle. Un Customer Journey puede ser algo así, es decir, puede ser un proceso más complejo en el que vayamos de forma detallada a ver cada una de las fases del usuario, las frustraciones o los pains o las fricciones que tiene a lo largo del ciclo de vida, cómo afecta a los KPIs, quién es responsable de cada una de estas etapas. Es decir, podemos ver la full picture del usuario y detallarlo hasta el infinito. Es decir, este Customer Journey puede alargarse todo lo que nosotros queramos, o bien puede ser un proceso más lineal y sencillo, que yo es lo que recomiendo para modelos de negocio que están empezando o para departamentos de product marketing o de marketing que están empezando, en el que identificamos las diferentes etapas principales de nuestro ciclo de vida y a partir de ahí empezamos a construir. Y a partir de ahí empezamos a complicar y a partir de ahí empezamos a mejorar. Bien, ¿cómo crear un Customer Journey en 3 pasos? De forma muy sencilla, repito, como dije al principio, no quiero que se lo toméis de forma científica, no es nada del otro mundo, es simplemente las bases de lo que podéis empezar a crear y sobre lo que podéis empezar a mejorar. Bien, para mí es súper importante conocer el comportamiento de los usuarios, ya sea a través de herramientas como Google Analytics, que nos permitan ver el comportamiento online de nuestros usuarios, o bien nosotros mismos que tengamos identificados las diferentes etapas por las que pasan nuestros usuarios. El comportamiento es algo que tenemos que tener muy en cuenta y algo que tenemos que plasmar, ya sea en papel, ya sea en Miro, ya sea en Canva, donde queráis, pero tenemos que tener claro el comportamiento que deben, al menos que deben seguir nuestros usuarios. Yo os recomiendo que si tenéis ya instalado Google Analytics y no tenéis hecho este Customer Journey y podéis acudir a Google Analytics, en la parte de comportamiento hay una parte que se llama flujo del comportamiento en el que podemos ver por dónde pasa nuestro usuario, las diferentes páginas por las que pasa, la caída que tenemos en cada uno de los pasos y demás, y eso nos puede ayudar a trazar nuestro comportamiento. Si no, si estáis empezando, pues simplemente tenéis que plasmar las diferentes pantallas por las que debe pasar el usuario o los diferentes escenarios a los que se va a encontrar el usuario y plasmarlos de alguna forma visual. El segundo paso yo lo que haría sería definir los diferentes estados, teniendo en cuenta vuestro modelo de negocio, si es un SaaS, si es un e-commerce, si es un marketplace, o sea lo que sea, tenemos que intentar identificar esos diferentes estados en los que puede estar el usuario para encajarlos con ese comportamiento. Y ahora lo veréis en el tercer paso. Para SaaS tenemos pues el apartado de adquisición, de activación, de retención, de revenue y referral. Para e-commerce tenemos esa parte de awareness, donde se están descubriendo el producto de los usuarios, esa parte de consideración, de compra, o bien de referral o advocacy, que sería la última parte del panel. Bien, como hemos visto en la primera parte tenemos el comportamiento, es decir, vamos viendo cómo se mueven los usuarios dentro de nuestra web o dentro de nuestra plataforma. En segundo lugar tenemos los estados del panel, del loop o como lo llaméis, en el que podemos encajar a nuestros usuarios. Y por último tendríamos que hacer un match de ambas cosas y plasmar nuestro Customer Journey, poner nombre a cada etapa, es decir, esta primera etapa es de adquisición, ¿vale? Pues ya la tengo identificada. Estos 3 primeros pasos del comportamiento de nuestro usuario pertenecen al apartado de adquisición. Este segundo pertenece al apartado de activación y de onboarding. Este tercero pertenece al apartado de retention. Y así sucesivamente encajar lo que es el comportamiento de nuestros usuarios con las diferentes etapas de nuestro panel. Como veis, en este Customer Journey es un Customer Journey bastante básico de un SaaS, en el que primero los usuarios van a una landing page, después van a la product page, que es donde descubren cómo funciona, después pasan por el pricing y después van al apartado de registro. Esto sería una posibilidad lineal, pero también existe la posibilidad de que vayan directamente de la landing page al apartado de registro, donde se produce una transacción. Después irían a la fase de onboarding, donde se le piden más datos, ese usuario o esa persona tiene que instalar el producto y después comienza su periodo de trial. Aquí he puesto algunas estrellas y lo he remarcado porque son pasos bastante importantes y en el caso de los SaaS son pasos bastante críticos. El apartado de registro, el apartado de onboarding, el apartado de instalación si es necesario y sobre todo el periodo de trial. Entonces, en resumen, en primer lugar tenemos que plasmar el comportamiento de nuestros usuarios, saber qué es lo que hacen y cómo se mueven. En segundo lugar, plasmar o definir los estados diferentes que tenemos dentro de nuestro panel. Y en tercer lugar, plasmar la situación, hacer match entre las dos cosas
y analizar dónde podemos tener posibles mejoras, dónde podemos hacer incremento de tráfico o dónde podemos reducir pasos, etcétera. Esto obviamente lo estamos aquí plasmando, en este caso con la herramienta que es Miro, pero esto es totalmente estático, es decir, esto no es algo dinámico que me vaya arrojando datos. Esto lo ideal es, después de montarlo, montar un funnel en herramientas como Google Analytics, en Mixpanel, en Amplitude o la herramienta de analítica que uséis, para que podáis ver efectivamente con números, pues aquí tengo 1000, aquí se me han caído 200, pues tengo 800, aquí, para ver los diferentes pasos dónde y cómo se van cayendo los usuarios y poder implementar mejoras. Bien, un tip que yo siempre recomiendo y que es algo bastante básico, pero muchas veces no lo hacemos, es usar la ingeniería inversa, es decir, entrar a la web o al producto digital de nuestros competidores, y ver cómo es su Customer Journey, es decir, si entro al home, ¿a dónde me llevan? Si después del home me llevan a la página X, ¿cuál es la página que le sigue? ¿Cómo manejan la parte de onboarding? Si entro a través de una campaña de Google, es decir, hago una búsqueda y me aparece mi competidor el primero y hago clic, cómo tiene estructurada la página y hacia dónde me llevan. Y eso básicamente te permite tener ideas, te sirve como inspiración y también te sirve para mejorar lo que ellos tienen preestablecido. Así que nada, es un tip que te recomiendo. Bien, ya tengo mi Customer Journey. Ahora, ¿esto para qué sirve? Como os comentaba, no me sirve de mucho tener algo plasmado, es decir, me sirve visualmente para saber por los pasos que tiene que pasar mi usuario, pero no me sirve a nivel práctico porque no tengo números, no tengo data. Entonces, mi recomendación es, obviamente, enchufarlo o conectarlo con una herramienta analítica que te permita crear algo como esto. Es decir, esto es un Customer Journey en el que estamos viendo que hay, en principio, una landing page, hay una página de registro, empieza el proceso de onboarding, empieza el proceso de activación y después, por último, van al apartado de pago. La pregunta es, ¿qué problema vemos en este Customer Journey? Bien, el problema creo que es bastante claro. Aquí hay una pequeña caída, de aquí a aquí hay una pequeña caída, de aquí también hay una pequeña caída, pero aquí, sin embargo, hay una caída enorme. Esto obviamente hay que cogerlo con pinzas, se puede ver a múltiples factores, puede ser que en la página de registro haya que meter la tarjeta de crédito, puede ser que haya muchos pasos, pero lo que tenemos claro, sin tener más información, o al menos teniendo solo este funnel, es que aquí existe una posibilidad de mejora. Entonces, el Customer Journey y integrarlo con herramientas analíticas nos permite darnos cuenta, nos da una visibilidad, nos da una full picture de una situación o del flujo del ciclo de vida de nuestros usuarios para ver dónde entran, dónde caen, dónde tenemos que reportar, dónde tenemos que poner nuestro esfuerzo, dónde podemos experimentar y dónde tenemos oportunidades de crecimiento. Entonces, en este caso, en este Customer Journey, en particular, tendríamos aquí una oportunidad de crecimiento. Ojo, teniendo solo esta imagen como datos, sin tener una imagen más detallada y sin tener data sobre lo que está pasando en este caso concreto. Así que, en resumen, el Customer Journey junto a una herramienta de analítica como Mixpanel, Google Analytics o Amplitude, lo que nos permite es tomar decisiones basándonos en datos y ver oportunidades de experimentación, de crecimiento y, sobre todo, de variaciones en el producto que nos permitan abrir la puerta a una mejora en nuestro producto o bien en nuestros servicios si se diera el caso. Pues bien, estamos entrando en la última parte de este vídeo y tenemos un reto. ¿Cómo aceleramos el proceso de diseño del producto en nuestro SaaS o en nuestra empresa de producto digital? Pues bien, a ver si me deja pasar de pantalla. Aquí estamos. Hemos creado un proceso que le hemos llamado Product Marketing and UX Process, muy sencillo. Es decir, si buscáis en Internet vais a encontrar procesos bastante más detallados, bastante más complejos, mejor explicados, pero este es nuestro proceso. Es decir, que hay otros mejores, que hay otros peores, da exactamente lo mismo. Este es el nuestro, este es el que creemos que puede funcionar y con el que estamos experimentando. Y lo voy a explicar. Bien, lo primero que necesitamos a la hora de experimentar o a la hora de construir soluciones para el producto digital es construir un contexto. Es por eso la importancia de la documentación. En este caso tenemos aquí herramientas de documentación como Google Docs, Miro para hacer flujos y Notion. Y lo que tenemos es, básicamente, como dice el título, construir el contexto de por qué, cuándo, a quién, cómo y hacernos todas esas preguntas en este punto exacto. Si nos hacemos las preguntas cuando ya estamos prototipando, es que hemos hecho mal el trabajo. Es decir, tenemos que saber el por qué queremos construir una solución en una parte específica del producto, a quién estamos atacando, qué rápidos o qué agilidad vamos a tener a la hora de resolver ese problema
y todas las posibilidades que se te puedan ocurrir se construirían en este primer paso, que nos va a servir como referencia para los siguientes. Esto es como una cadena, de hecho aquí creo que se representa bien, está totalmente unido, y este paso servirá de mucha ayuda a este y así sucesivamente. En el segundo paso ya tenemos el problema y tenemos el contexto del por qué, a quién se lo vamos a resolver y cómo lo vamos a resolver. El segundo paso sería definir la solución. Aquí ya podemos empezar a ponernos creativos, podemos hacer un briefing, que es un documento detallado con las especificaciones que necesitaríamos para resolver ese problema. Un mood board, screenshotting, que es básicamente tomar capturas de pantalla de lo que tenemos actualmente y de lo que queremos mejorar, o tomar capturas de pantalla de competidores, cómo están resolviendo ese problema en comparación a cómo lo queremos resolver nosotros. Y básicamente esto hace frente a problema y esto a solución. Es decir, por una parte tenemos el problema, toda la ideación y el resumen de forma detallada del problema, y por esta parte tenemos la solución donde construimos ese prototipo no funcional y no visual, sino un prototipo escrito de cómo queremos resolver ese problema que tenemos en el paso 1. En el paso 3 tendríamos el prototipado, es decir, aquí lo que tenemos que hacer es, en base al problema y en base a la solución que hemos construido, llevarlo a algo medianamente visual. Por eso el primer paso sería el diseño de un mockup, en el que plasmáramos los diferentes elementos a nivel visual que queremos enseñar al usuario y que resuelven ese problema concreto. El siguiente paso sería testarlo, es decir, si podemos hacer un prototipo funcional, ya no solo un mockup, sino un prototipo funcional en el que se interactúen con diferentes pantallas y testarlo con usuarios reales, sería lo óptimo. Y después de ese feedback lo integramos dentro de ese proceso y depuramos lo que sería el primer diseño, el primer prototipo funcional. Después, en el cuarto paso, ya pasaríamos a una parte más técnica en el que ya le hemos dado la solución construida al departamento técnico. Fijaos el ahorro de tiempo y de dinero que hemos generado aquí en impacto para la empresa, ya que, como sabéis, los equipos técnicos son bastante caros, eso no es ningún secreto, con lo cual todo lo que podamos darle hecho al equipo técnico a mí me parece súper positivo. En este caso, tenemos el problema y hemos construido el contexto, tenemos la solución porque lo hemos construido también, y encima tenemos algo visual que hemos testado con usuarios reales, con lo cual ya pasamos a algo totalmente óptimo y algo bastante más optimizado al equipo de desarrollo. Obviamente nos podemos equivocar, obviamente podemos meter la pata en alguno de los pasos y que el delivery no sea efectivo, pero al menos ya hemos reducido las posibilidades de que eso pase. Entonces el cuarto paso sería básicamente implementar. Siempre se recomienda que haya un A/B test en el caso de que se pueda, para testar la parte inicial que tenemos o la parte actual que tenemos ahora con el nuevo proceso que se ha creado, y testar con usuarios reales, pero que ya verán la nueva interfaz. Y por último, el último paso sería evaluar cómo está funcionando esa nueva solución, ese performance, con lo cual aquí yo lo que recomiendo es capturas de pantalla y heatmaps de Hotjar, Google Analytics, Mixpanel o la herramienta que queráis, pero que os permita ver cómo ha mejorado o cómo ha empeorado la solución que habéis planteado con respecto a lo que había actualmente. Así que nada, es un proceso, como veis, bastante sencillo, es decir, un proceso muy fácil, pero que me parece bastante positivo para casi cualquier empresa. Obviamente este proceso se divide en más procesos internamente, todo tiene que tener un contexto de cómo se documenta, cómo se argumenta este contexto, cómo se hace el briefing, cómo se hace el diseño del prototipo, en qué timing nos manejamos en estos procesos. Es decir, dentro de estos 5 primeros epígrafes se desglosan en más, pero creo que es momento que vosotros adoptéis algunas ideas de aquí, lo adaptéis a vuestro modelo de negocio o a vuestra empresa y seguro que os permitirá agilizar el proceso de product marketing y el de prototipado. Y pues nada, muchas gracias, encantado de contar aquí mi película. De hecho, me parece súper interesante si te has quedado hasta este punto. Quiere decir que te ha aportado algo positivo. Así que nada, simplemente déjamelo saber. Puedes seguirme en Twitter, puedes seguirme en LinkedIn. Si ya me sigues, pues mándame un mensaje diciéndome hola. Y nada, espero que estemos en contacto.